arrancó una nueva temporada de la Premier League con el triunfo del Manchester United 1-0 sobre el Fulham y también se produjo el debut oficial de Vincent Kompany como nuevo técnico del Bayern Múnich, ¿no?, en ese partido por Copa Alemania. Analizamos estos dos partidos en este video. Y sí, ya de a poco, ya este fin de semana se van retomando o van arrancando las nuevas temporadas en el fútbol europeo. Ayer ya con el inicio de la Liga Española, que hoy lógicamente que continuó con el arranque de la Premier League, con mañana el arranque de la Serie A. Hoy también se produjo el arranque de la Ligue 1 con ese triunfo del PSG. Ya la semana que viene con el arranque oficial de la Bundesliga. Y bueno, quería analizar hoy en el canal, ¿no?, estos primeros dos partidos, el arranque de la Premier con el debut del Manchester United y el arranque del fútbol alemán oficial, pero no en liga, sino lo que sucede o lo que va a suceder en la Copa de Alemania. Y vamos a empezar justamente hablando de lo que sucedió en ese partido por la de DFB Pokal por la Copa de Alemania, en ese triunfo 4-0 del Bayern Múnich. Que ya para entrar un poquito, hablar un poco en detalle, que si bien no se puede hacer un análisis por ahí tan profundo, ¿no?, de un partido en el que se notó mucho, ¿no?, las diferencias de nivel entre un equipo y el otro. Lógicamente ya sabemos todo lo que es el Bayern, que hoy enfrentaba al Ulm, que es un equipo que actualmente está en la segunda división alemana, pero que la temporada pasada fue el campeón de la tercera división. Estamos hablando de que casi hay una diferencia de dos categorías. Bueno, se terminó notando en el 4-0. Insisto, no se puede hacer un análisis tan profundo de un partido, ¿no?, entre el que hubo tantas diferencias, pero sí algunos detalles interesantes de lo que dejó este debut oficial de Kompany en el banco del Bayern. Y algunas cositas que ya habíamos visto en pretemporada, hablando ya un poco de ese 11 inicial, de ese sistema con el que empezó el partido del Bayern, con ese 4-2-3-1, por momentos un 4-2-2-2, ¿no?, con esos por ahí extremos que por momentos se cerraban, aunque hoy tuvieron algunos matices. Seguramente se esté dejando, si me acuerdo, ese video que hice hace un par de semanas o hace un par de días, sobre qué podíamos esperar de este Bayern Múnich, ¿no?, analizando, ¿no?, ese partido, ese primer partido amistoso contra el Tottenham de pretemporada, y que hoy, insisto, mostró algunas cosas que ya habíamos visto en pretemporada, ¿no?, con dos extremos que, si bien en ese partido contra al Tottenham los vimos constantemente cerrándose, hoy vimos tanto un Tel por izquierda como un Gnabry por derecha, que por momentos apareció así bien abiertos, y que los laterales, hoy Guerreiro por izquierda y Stanisic por el sector derecho, eran quienes continuamente cerraban su posición y aparecían en esas zonas interiores, ¿no?, como una especie de, por momentos, sobre todo en el caso de Guerreiro, más de una especie de media punta interior izquierdo, ¿no? Esto también lo había marcado en ese video, analizando el partido contra el Tottenham, que vimos un Guerreiro pasando mucho al ataque y sobre todo por dentro, ¿no?, y dejándole la banda izquierda para Mathys Tel, y en el costado derecho viendo algo parecido, pero con un Stanisic que no pasó tanto al ataque, que si bien cuando lo hizo pasó más por dentro que por fuera, la banda fue prácticamente toda de Gnabry. Mostró algunas cosas interesantes en ese sentido, ¿no?, que ya lo habíamos visto en ese partido, ¿no?, por ahí con Sasha Boy jugando de lateral derecho. Hoy, insisto, jugó Stanisic, pero siempre más por dentro y la banda por ahí para el extremo. Después sí, lógicamente que en alguna jugada hemos visto a un Gnabry más cerrado y a un Mathys Tel también lógicamente más cerrado y dejándole la banda de Guerreiro, pero son pequeñas o pequeños cambios o pequeñas propuestas que me parece que vamos a ver más seguido en este Bayern de Kompany, ¿no? Y después con esa doble media punta, una especie de media punta y de falso 9, ¿no?, que fueron Musiala y Müller, que la verdad que ya adelanto que me parece que Müller fue la gran figura del partido, no solo por sus 2 goles y por su asistencia, es decir, participó en 3 de los 4 goles, sino porque vimos un Müller que se sintió realmente muy cómodo en ese rol de falso 9, que me parece que es, si bien Müller siempre fue un futbolista difícil de definir en qué posición juega, me parece que ese rol, o que es un futbolista mucho más de rol, que hay que decirle que no hay que atarlo a una posición, sino a un rol o a una función determinada, ¿no? En esa función de falso 9, la verdad que hoy se sintió realmente muy cómodo, más allá de esos 2 goles que fueron con los que el Bayern terminó abriendo el partido y encarrilándolo para después
terminar ya con el 4-0 final, pero insisto con esto Müller que la verdad que se sintió muy cómodo, que no dio referencia, que salió muchas veces a jugar afuera del área, intercambiando, ¿no?, esas posiciones con Musiala, y un Müller que además físicamente me parece que hizo una muy buena pretemporada, se lo ve realmente muy fino, se lo ve ágil, se lo ve rápido, con chispa. Lógicamente, esa hambre competitiva, la verdad que nunca la ha perdido a lo largo de todos los años de su carrera, pero insisto con esto, me parece que vemos hoy un Müller más rejuvenecido y que puede ser importante para Company en esta temporada. Insisto con esto, em, sobre todo también, ¿no?, para pensándolo también, ¿no?, como un posible sustituto de Kane, porque en estos partidos de pretemporada y hoy vimos a ese Müller más centralizado, más como el hombre más adelantado en el ataque. Entonces me parece que puede ser una opción interesante, ¿no?, para ir a algún partido, reemplazarlo a Kane o darle descanso, o justamente para jugar al lado del inglés. Después me voy a meter un poquito más en lo que puede ser un posible 11 inicial del Bayern, ya pensando en el partido de la próxima semana, en lo que va a ser el arranque de la Bundesliga, en ese partido contra el Wolfsburgo. Pero insisto con esto, me parece que es un buen Bayern, un Bayern que además sin pelota también hizo un trabajo interesante, ¿no?, en esa presión agresiva, tratando de recuperar la pelota en campo rival, con un buen trabajo de los dos centrales, tanto hoy de Kim Min-jae y Upamecano, que si bien son dos centrales que la temporada pasada, sobre todo en el caso de Kim, lo de Upamecano ya es más prolongado en el tiempo, son dos centrales que por ahí dejan dudas, pero que físicamente me parece que para esta idea de Company, la verdad que deberían o son ideales. Veremos después cómo se va desarrollando la temporada de ambos em, a lo largo de toda la campaña. Pero me parece que para la idea, insisto, son dos centrales fuertes, rápidos, que van bien o que anticipan bien, que tienen buena lectura. Entonces me parece que son dos centrales que, salvo alguna sorpresa, van a ser, o imagino yo, los dos centrales titulares de este Bayern, por encima de Dyer, por encima de Hiroki Ito. Después, bueno, veremos lo que pasa si llega Jonathan Tah o no, pero bueno. em, pues me pasa que, y vuelvo a lo de antes, me pasa que es una buena versión del Bayern, que en el primer tiempo es cierto que tampoco tuvo demasiadas chances, fueron los dos goles de Müller, y la verdad que poquito más. Ya en el segundo tiempo, sí, con un Bayern que apostó o Company apostó ya por un par de cambios, se produjo el debut de Michael Olise, que lo veíamos, o lo vimos tan bien en los Juegos Olímpicos, y que promete muchísimo realmente en este Bayern. Y la verdad que en la primera pelota, una de las primeras jugadas que tuvo espacios para encarar, para correr, termina dando una asistencia en el gol de Coman, que terminó en el gol del 3-0. Insisto, me parece que es un futbolista que tiene muy buena caja en este Bayern, ¿no?, jugando en ese sector derecho, a pierna cambiada, constantemente cerrándose. Insisto con esto, ¿no?, de los laterales que por momentos van por dentro, pero que también pueden ir por fuera. Bueno, veremos qué encaje tiene Olise, pero la verdad que es un de esos fichajes que la verdad promete muchísimo, y veremos qué tal rinde en su primer año en el Bayern. Insisto con esto, ¿no?, en una de sus primeras pelotas ya dio una asistencia, y después, bueno, el 4-0 que lo termina marcando Kane, que ya empieza lógicamente o empieza a cargar cartuchos, como quieran decirle, para lo que va a ser la temporada. Insisto, no se puede hacer tampoco demasiado análisis del partido, más allá de estas cositas en cuanto al sistema, en cuanto a en cuanto a los movimientos o movilidad de algunos futbolistas, pero en líneas generales la verdad que vimos un muy buen Bayern, que ya en pretemporada había mostrado cosas interesantes, que a mí particularmente ya me había gustado. Veremos cómo lo traslada esto ya a la competición local, a la Bundesliga, y lógicamente que pensando mucho más adelante lo que va a ser en Champions. Pero insisto, me parece que hay una idea de Company, que la idea se ve, que hay futbolistas o que se los ve comprometidos con la idea de Company, que insisto, me parece que si bien Company llegaba con dudas, porque no es un técnico de demasiada experiencia, con muchos pergaminos, que venía de una mala temporada en el Barley, de descender justamente en la Premier League, me parece que igualmente, en cuanto a una idea de juego y con un plantel de mucho más nivel, lógicamente podemos ver, la verdad que una idea de Company realmente muy interesante. Insisto, no se pueden sacar demasiadas conjeturas, porque los partidos de Company de este Bayern por ahora han sido los de pretemporada, y este de hoy ante un rival claramente menor, pero en la idea la verdad que vimos cosas muy interesantes. Pensando en un posible equipo titular, hoy yo creo que las dudas siguen en los laterales, si por derecha Stanisic o Sasha Boy, que hoy no estuvo por una pequeña molestia, si por izquierda Guerreiro, que arrancó de titular hoy y también en los partidos de pretemporada, o si aparece Alfonso Davies. En el mediocampo,
Kimmich, que hoy hizo un buen partido. Veremos quién lo acompaña, si Paliña, si Pavlovich. Me parece que hay una duda. Hoy no estuvo Goretzka, no estuvo en la convocatoria porque seguramente termine saliendo. Entonces veremos, porque me parece que la duda está ahí entre Pavlovich o Paliña. Y después adelante ver quién es ese cuarto atacante, porque me parece que Olise, Musiala y Kane son tres fijas. Y en el sector izquierdo veremos quién, si Matistel, que viene haciendo, o que hizo una buena pretemporada jugando en ese sector izquierdo. Si puede aparecer Nabri, que si bien lo estamos viendo por derecha, puede aparecer por izquierda. Müller, que lo estamos viendo, insisto, realmente muy bien, muy fino físicamente. Si puede aparecer, ¿no? Y dejarle esa banda izquierda a Musiala y ver un Müller más cerca de Kane. Todavía no está Sané, que al no poder hacer pretemporada, veremos qué tan rápido se puede adaptar a la idea de Company, pero bueno, bueno, el segundo tiempo también entró Coman, pero que veremos si termina saliendo o no. Bueno, tiene variantes el Bayern, pero veremos quién ocupa, ¿no? Ese sector izquierdo en el ataque. Bueno, dudas que iremos desvelando o se irán desvelando a lo largo de toda la temporada. Pero bueno, no mucho más, no me quiero extender demasiado en este análisis del Bayern, que insisto, en líneas generales, la verdad que muestra una idea, hay un buen funcionamiento, al menos en estos primeros partidos. Veremos cómo se va desarrollando con el correr de la temporada. Y si ya vamos a hablar del otro partido que vamos a analizar en este video, que fue en el arranque de la Premier, ¿no? Con ese triunfo del Manchester United 1-0 sobre el Fulham. Un United que mostró algunas cosas parecidas a lo que habíamos visto, por ejemplo, el otro día en ese partido contra el Manchester City por la Community Shield. Hoy con el debut justamente de Mazraoui, hablando justamente de un hombre ex Bayern Múnich. También después en el segundo tiempo se produjo el debut de Matthijs de Ligt, pero con Manchester, que insisto, mostró algunas cosas parecidas, al menos en ese trabajo sin pelota, ¿no? Con ese 4-2-4 que ya habíamos visto, insisto, el sábado pasado en esa derrota por penales ante el City, ¿no? Con un Casemiro y Koeman en ese doble 5, con Rashford por izquierda, con Diallo por derecha y otra vez esa especie de doble media punta sin un 9 fijo, ¿no? Con Mount y con Bruno Fernández, ¿no? Por momentos tapando en la salida al Fulham, algo que obviamente no vimos porque vimos un Manchester teniendo más la pelota, un poco más propositivo, y con un Fulham que me pasa que hizo cosas interesantes en el primer tiempo. En el segundo tiempo, por ahí no mostró tantas cosas o tantas variantes, pero sí supo hacerle daño. Pero en el primer tiempo me pasa que vimos un Fulham con una propuesta interesante, era un fútbol por ahí más directo, un poco más vertical, sin tanta posesión y tratando de terminar la jugada o tratando de construir la jugada, mejor dicho, con pocos toques. Tuvo algunas situaciones, un buen primer tiempo de Adama Traoré jugando en ese sector derecho, ¿no? Creando algunos problemas a Dalot, a Lisandro Martínez, ¿no? Que tuvo algún problemita con Adama Traoré, pero que después, en líneas generales, la verdad que el argentino termina siendo un buen partido. Pero sí, todo esto me pasa que vimos un Fulham eh, con cosas interesantes, que tuvo sus chances. Recuerdo también un remate de afuera del área que saca Onana, tuvo sus situaciones. El Manchester que con pelota, en el primer tiempo vimos, ¿no? Una especie de 3-4-2-1, por así decirlo, con una especie de línea 3 que no llegó a ser tal, porque veíamos a un Casemiro siendo o ejerciendo, ¿no? De tercer hombre, ¿no? En esa salida, ¿no? Uniéndose a Lisandro Martínez y a Maguire, con un Mazraoui que hoy arrancó en el sector, en el lateral derecho, pero que constantemente lo veíamos yendo hacia adentro, ¿no? Y ocupando una posición medio de interior derecho, y por el otro costado quien aparecía de interior izquierdo era Kobe Mainu, y después sí, bien abiertos, aparecía Dalot por el sector izquierdo y Diallo por el sector derecho, y adelante era Rashford, que por momentos aparecía abierto, por momentos aparecía cerrado, intercambiando en esa posición con Diogo Dalot, con después un Bruno de falso 9 que me pasa que no se terminó de sentir cómodo hoy. El otro día contra el City jugó en esa posición y me pasa que había hecho un buen partido, pero hoy no se sintió cómodo, ¿no? Y con Mason Mount jugando también más centralizado, ¿no? En ese sector, yendo un poco de derecha hacia el centro. No sé, variantes que intentó Ten Hag hoy, pero que en el primer tiempo la verdad que no vimos un buen Manchester, que si bien tuvo la pelota, tuvo una buena circulación, aunque por momentos un poco lenta, le faltó por ahí darle un poco más de velocidad a esa circulación, pero que también no tuvo muchas conexiones. Insisto con esto, no vimos un buen Bruno Fernández, que lógicamente no se siente cómodo en esa posición, por más que pueda hacerlo, con un Mount que todavía no se logra meter en cuanto al circuito de juego, no termina de encontrar su posición.
Que por afuera, con un Marraoui más centrado y con un Diallo bien abierto, tampoco hubo conexiones. Por izquierda con Dalot y Rashford tampoco vimos un Manchester que le fluya el juego. Insisto, me pasa que el primer tiempo le costó al United, más allá de tener la pelota, más allá de tener algunas chances, tuvo dos claras, Bruno Fernández, que sacó Leno, que en base a que termina siendo de los puntos más altos del Fulham. Lo que sí en el primer tiempo me pasa que vimos un muy buen Casemiro, que creo que termina siendo por ahí el mejor del Manchester, al igual que el otro día contra el City. Insisto con esto, ¿no? Por momentos en salida, apareciendo como una especie de tercer central, por así decirlo, generando un poco, generando superioridad ante los dos delanteros del Fulham que intentaban tapar esa salida, pero con un Casemiro que también por momentos se soltaba, que aparecía por ahí en esa posición más de tres cuartos, ¿no? Filtrando algún pase. Hubo un buen pase de Bruno Fernández en ese mano a mano que le tapa Leno. Insisto, un Casemiro que no es ese Casemiro de la temporada pasada que lo vimos por ahí un poco más lento, no imponiéndose físicamente, no siendo importante en el equipo, no haciéndose eje del equipo. La verdad que hoy sí vimos un buen Casemiro. Insisto con esto, por lo bueno que produjo el ataque y no por también esa buena faceta defensiva, ¿no? Por ahí para estar atentos en esa presión, para recuperar la pelota rápido, para imponerse físicamente, para recuperar varias pelotas, para ordenar al equipo. Insisto, me parece que vimos un buen partido de Casemiro. Kobe Mainu, que el otro día contra el City no había aparecido tanto, hoy sí me parece que vimos un Kobe Mainu más parecido a su mejor versión. Ese futbolista ágil, dinámico, que te puede aparecer por diferentes sectores, que por adentro, que por afuera, que te alborota un poco, por ahí la defensa rival, que te da mucha movilidad al Manchester. Bueno, pasa que hoy también termina siendo los buenos puntos del equipo de Eric Ten Hag, pero insisto, en este primer tiempo, más allá de los buenos primeros tiempos de Casemiro y de Kobe Mainu, le terminó costando ya en el segundo tiempo. Sí hubo algunas, me pasa que vimos un Manchester que se descontroló más, ¿no? Con estas también algunas variantes tácticas que siguieron, ¿no? Con ese más rápido y más centralizado y con un diálogo bien abierto por derecha, pero que se descontroló un poquito más, dejó un poco más de espacios. El Fulham también, lógicamente, que tuvo más espacios, pero que no pudo por ahí terminar de la mejor manera algunas contras. No, me parece que no hubo un partido por ahí demasiado bueno, tanto de Smith Rowe como de Andreas Pereira, ¿no? Que fueron, por sus características, tienen que ser esos futbolistas que por ahí le den un poco más de juego al Fulham. Bueno, la verdad que hoy no lo pudieron hacer. Me parece que lo mejor del Fulham fue esas subidas de Adama Traoré por derecha, algunas cositas de Iwobi por el sector izquierdo, pero que en ataque, insisto, me parece que extrañó, sí, extrañó un mejor partido tanto de Smith Rowe como de Andreas Pereira. Pero insisto con esto, tuvo espacios el Fulham en el segundo tiempo, no las pudo terminar de la mejor manera. Si bien Onana tuvo un par de atajadas importantes en el segundo tiempo, y volviendo a lo que fue el Manchester, ya en el complemento, insisto con esto, tuvo algunas variantes que sostuvo a lo largo de todo el partido, pero que también le terminó costando ya el segundo tiempo con el ingreso de Garnacho en el sector derecho, en lugar de Diallo, con el ingreso de Joshua Circe, que terminó siendo clave, lógicamente, por haber marcado el único gol del partido. Y me parece que tuvo, no sé, el Manchester tuvo, ¿no?, esos pasajes en donde eh, no terminó siendo bueno. Justo coincidió con el ingreso justamente de Circe, que no se pudo por ahí meter demasiado en el juego. Un Manchester que perdió por ahí un poco más de chispa, que perdió un poco más de movilidad y que le terminó costando. Pero bueno, lo termina ganando casi después sobre el final, donde me parece que encontró un poco más de espacios. Empezó justamente a tener un poco más de injerencia, es Circe, en el circuito de juego, con un Bruno Fernández un poco más participativo. eh, y algo que lógicamente seguramente ya veamos a partir de la próxima fecha, un, eh, un Bruno Fernández que tiene que jugar lógicamente con un número 9, no puede jugar de falso 9, insisto, por más que pueda hacerlo, se siente más cómodo teniendo a alguien de referencia, alguien con el que pueda triangular, alguien que le pueda devolver una pared, insisto, con esto de que el Manchester tiene que jugar con un 9 natural. Entiendo que Circe lo quiere ir llevando de a poco Ten Hag, que no está Højlund por lesión, que después no tiene más, pero que, insisto, tiene que jugar con un 9 porque el equipo pierde mucho y Bruno Fernández claramente se siente incómodo en esa posición y necesita jugar un poco más retrasado, teniendo más contacto con la pelota. En el segundo tiempo vimos un Bruno Fernández antes del ingreso de Circe bajando mucho su posición
y después claramente el Manchester terminaba o no tenía un 9 de referencia en el área, perdía peso, insisto, tiene que jugar con un 9 este Manchester. Y después, bueno, lo termina ganando, insisto, con ese gol de Joshua Circe, con un buen centro de Garnacho, que después, bueno, tuvo esa desafortunada jugada en la que erró el 2-0, pero igualmente otra vez Garnacho que arrancó extrañamente desde el banco, pese a que el otro día hizo el gol frente al City, entrando muy bien desde el segundo tiempo. Hoy arrancó nuevamente del banco, pues termina siendo importante, ¿no? O dando esa asistencia para el gol del neerlandés. Y bueno, él termina ganando el United. Yo creo que obviamente el 0-0 o el empate en general me hace que hubiera sido el resultado más lógico, porque pasa que vimos un Fulham que se defendió bien durante todo el partido, más allá de esas jugadas que tuvo el United para abrir el partido, que tuvo o que lo tuvo a Leno, pero como la gran figura del Fulham. Pero insisto, con estas cosas, me parece que el equipo de Marco Silva, con ese 4-4-2, la verdad que se defendió bien tanto por dentro como por fuera, tuvo sus chances. Insisto, me parece que el empate en líneas generales por ahí le hubiera calzado mejor al partido, porque encima el United, insisto con esto, hubo pasajes en el segundo tiempo en el que le terminó costando el partido, de que no tuvo demasiadas situaciones, en el que no se encontró en el partido. Pero bueno, lo termina ganando con ese gol de Joshua Circe, que encaja bien ya en el equipo, ¿no? Con su debut en Old Trafford, haciendo un gol que le da justamente la victoria al equipo. Bueno, es un debut muy prometedor del neerlandés, que me parece que para la idea de Ten Hag va a ser realmente muy importante por sus características, al no ser un 9 tan puro, ser un delantero que por ahí le gusta bajar a jugar más afuera del área. Me parece que son características que le pueden ser muy útiles a este United. Después, la verdad que después alguna cosita más del Manchester, me parece que Ten Hag después, sobre el final del partido, termina otra vez desordenando la defensa con el debut de De Ligt y con el ingreso de Johnny Evans, que otra vez termina, insisto, desacomodando la defensa con un Lisandro que arrancó de 6, terminó de lateral izquierdo, con la salida de Maguire, con un Mazraoui que también terminó saliendo para los ingresos de Ligt y de Evans, a Dalot que arrancó por izquierda, lo terminó mandando por derecha. Otra vez cambios que no se terminaron de entender por parte de Ten Hag, pero bueno, son ya cosas que venimos viendo casi desde la llegada del neerlandés al banco del Manchester United. Bueno, poco más, después sí, ya hablar poco más de lo que fue en la figura del partido, pero insisto, me parece que Casemiro hizo un muy buen partido y que volvió a ser otra vez de los puntos más altos. Kobe Mainu también me parece que hizo un muy buen partido, sobre todo en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo por ahí un poco más de injerencia, después, bueno, terminó entrando en McTominay por él. Me gustó el partido de los dos centrales, tanto de Maguire como de Lisandro Martínez, con esto del Fulham que tuvo espacios en el segundo tiempo, y que en muchos momentos lo vimos tanto a Maguire como a Lisandro siendo un poco los salvavidas del Manchester, ¿no? Cortando algún contraataque, cortando algún centro. Hubo una muy buena de Lisandro en el segundo tiempo, em, cortando justamente una jugada que pudo haber terminado en gol del Fulham. Y después la verdad que poquito más, Mazraoui tuvo un debut aceptable, ¿no? En esa posición, insisto, no jugando más, un poquito más por dentro, cuando el equipo tenía la pelota, sin pelota, lógicamente que armaba esa línea de 4. Y en ataque, me parece que tiene, y vuelvo a remarcar esto, tiene que jugar con un número 9, porque me parece que no vimos un gran partido de Bruno. Mount, que todavía no se logra meter en la inercia al equipo. Diallo tuvo cositas en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo terminó bajando su influencia, después, bueno, ya con el ingreso de Garnacho. Rashford, que todavía está en ese nivel, en esos bajones de nivel de Rashford que ya conocemos a lo largo de toda su carrera, está claramente muy bajo de nivel. Yo creo que se mantiene en el equipo solamente por su nombre. Y después, un poco más, insisto, me parece que Casemiro, Kobe Mainu y por ahí los dos centrales terminan siendo los puntos más altos del partido y del United en general. También no hubo un par de buenas atajadas de Onana que también que vale la pena aclarar. El Fulham me parece que, para ya ir terminando con el video, mostró algunas cosas interesantes. Vuelvo a lo que dije antes, creo que el empate por ahí lo hubiera calzado mejor el partido, porque en líneas generales vimos un partido realmente muy parejo. Pero bueno, un Fulham que igualmente, si seguimos viendo el Fulham de la temporada pasada y siguen mostrando un poco de lo que fue hoy, vamos a seguir viendo un equipo de Marco Silva también
competitivo, no peleando por competiciones europeas, pero sí estando por ahí tranquilo en media tabla y alejándose un poco más del descenso. Pero bueno, no mucho más. Lo leo en comentarios con sensaciones de lo que les haya dejado estos dos partidos, ¿no? Ese triunfo del Bayern en el debut de Company y este arranque de la Premier con debut del United con victoria con ese gol de Joshua Zirkzee. Insisto, lo que quieran decirme en los comentarios es más que bienvenido. Como también siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo en un próximo video.